Bueno, el viejo paradigma en la educación es una educación orientada a satisfacer unas necesidades que son de la sociedad industrial. El gran pecado de Occidente ha sido generar un modelo de vida consumista, de alta calidad, que hemos conseguido que todo el mundo quiera vivir como un norteamericano medio o como un europeo medio. Y eso es imposible. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Un inmenso poder económico que está diciendo, no, aquí mandamos nosotros y ahora vamos a hacer la sociedad del bienestar. Es el dinero el que está gobernando el mundo. Mucho más ahora, ¿no? Con este sistema capitalista, evidentemente las humanidades no interesan. Los alumnos cuando van a clase están recibiendo generalmente una cultura muy acartonada, muy organizada en paquetes, que responde a unas consignas que es obedecer, entender que lo que se te está impartiendo es la cultura verdadera, es la verdad, y por tanto tú no tienes por qué discutirlo. La escuela dicen que es de todas las instituciones la más difícil de cambiar. Dicen que una de las razones es porque todos los que enseñan han sido alumnos toda su vida y entonces tendemos a reproducir lo que nosotros hemos vivido, no lo que nos dicen que habría de ser, sino los hábitos, las rutinas. En una cultura autoritaria, el adulto lo que pretende es que la persona joven jamás se valga por sí mismo, dependa de él. Con centralizar el currículum, lo único que se crea es esa idea de que están todos estudiando lo que toca. Y hay muchísimas certezas sobre lo contrario. Que enseñamos unos contenidos que son contenidos cognitivos para que contribuyan a aumentar el bienestar material. No podemos vivir como estamos viviendo, porque estamos viviendo a costa de las futuras generaciones. Debemos dar un giro. Tenemos que mirar a la cara de los jóvenes y a la cara de los niños y decirles, no, nosotros esto ya no lo vamos a consentir. Esto se ha consentido, por los motivos que sea, pero ahora ya no lo vamos a consentir. La educación tradicional muchas veces ha dejado muy de lado los elementos artísticos, los elementos espirituales, los elementos del juego. Se ha considerado eso todo como una parte superflua, cuando un niño pequeño, por ejemplo, lo que más necesita del mundo es jugar. A ver, testamento, Marco Antonio. El testamento, el testamento. Oiga la pregunta de César. El ser humano necesita expresarse también y necesita disfrutar del arte, de la literatura, de todas esas materias que prácticamente han desaparecido. Lo que necesitamos es recuperar tal vez esa educación que es más completa, más humanística, sin olvidar las necesidades tecnológicas educativas. ¿Para satisfacer qué? Satisfacer al ser humano en su plenitud. Hay muy pocos profesores ni que sepan que existe esto que se llama la evaluación formadora. Es una evaluación en que, como todo lo que se dice en educación hoy día, que el centro es el alumno el que aprende, pues es el alumno que evalúa. Es él el que ha de reconocer qué hace mal, es él el que ha de valorar por qué lo hace mal y es el que ha de tomar decisiones sobre qué hacer para mejorar. Y es como conseguir que las personas sean autónomas y solidarias. ¿Y el curso que se va a ver? Creo que no, pero vamos a ir a tiempo. La solidaridad no solo es ayudar, no solo es el socorro que se presta, que también, pero es mucho más que eso. Es compartir nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras reflexiones con los demás. Quiere decir saber actuar, por tanto saber tomar decisiones
Por tanto, analizar qué pasa con el medio ambiente, ¿eh? O sea, fíjate que tiene un paralelismo con la evaluación. Podríamos decir que la educación ha sido un proyecto de formar en conocimientos y por tanto el desarrollo cognitivo a lo largo del siglo XX. Si los modelos educativos lo que pretenden es ser cada vez más tecnológicos y educar a un ser humano tecnológico y sobre todo educarlo para la productividad, para que sea muy productivo, pues eso va a formar parte del problema, ¿no? Va en paralelo esto al materialismo en el que hemos desembocado, ¿no? ¿Y por qué? Pues yo pienso por darle mucho más importancia a poseer, ¿no?, lo material que al placer en lo espiritual. La política, de hecho, gira en torno al bienestar material, que es el desarrollo económico y tecnológico. La finalidad auténtica de la educación debería ser el desarrollo integral de la persona y por tanto no solamente desarrollo cognitivo, sino también desarrollo social, moral, emocional, físico, actividad física, etc. Ir a la escuela con ese paradigma del ser siento que soy cambia el pienso que soy al siento que soy. Luego, cualquier cosa que se está haciendo en la escuela está bien que se haga. El tema es el cómo. Hace falta volver a poner los ojos de nuevo en el arte para que la sociedad siga conservando sus valores espirituales. El arte es espiritual, es espíritu y es materialización de ese espíritu, ¿no? Entonces arte y espiritualidad están conectados. Todas las palabras sobre espiritualidad es un misterio y volvemos a lo simple. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y a dónde vamos? Y el ser humano es un misterio. El arte es la actividad humana junto a la meditación y la oración que está en contacto con el misterio. El arte es simbólico, el arte es metafórico y somos seres que estamos co-creándolo todo en cada momento. Entonces un niño que desde pequeñito ni se le pregunta qué significa, que le permitimos, ¿no?, dibujar, pintar, componer, crear, cocinar. Es una libertad y esa persona será un empresario artístico o un dentista artístico, ¿no? Cuando nosotros llevamos la meditación a la escuela, no estamos hablando de una serie de posturas, estamos hablando de un actualizar, un vivir en el aquí ahora. Y el arte es uno de los medios más profundos para vivir en el aquí ahora. Es una respuesta a necesidades sociales que no están suficientemente atendidas en las áreas académicas ordinarias. Que todo esto debería formar parte de la educación formal, porque es lo que más deseamos la mayoría de las personas en esta vida. Se puede decir que esto es una escuela museo porque todo lo que hay en ella, o casi todo lo que hay en ella, gira en torno al arte. Y es mucho más dinámico, es una forma de enseñar completamente distinta, mucho más activa, más participativa por parte del alumnado. Entonces yo lo veo más interesante, están más motivados. Los niños que vienen a este centro no son diferentes de los niños que van a un centro de Valladolid, ¿verdad? Pero claro, como tú trabajas de otra manera con ellos, despiertas en ellos unos intereses
y unas habilidades sociales tan importantes para su vida futura que de otra manera, explicándoles matemáticas y punto, no lo conseguiría. Esa es la idea de trabajar con ellos, en un sentido integral, como personas, no como un sujeto de aprendizaje de conocimiento, que tampoco descuidamos, es importante también, sino como personas. Entonces a mí lo que más me gusta es invitar a los niños a que hagan una serie de actividades o de cosas, y lo más bonito es que vuelvan ellos con he visto esto, he descubierto esto, podemos hacer esto. Sienten más parte de un proyecto con nosotros, no son los alumnos y nosotros, ellos forman parte de un proyecto que es común entre ellos y nosotros. Es un poco como un equipo de fútbol, donde si no jugamos todos a la vez, no, pero no sé por qué, en el fútbol, en el deporte se entiende y en el resto de la vida no, pero en el arte se está entendiendo, en este instituto. Aquí nos ayudamos, tú tienes un problema, se te ayuda. Y eso también se transmite a los alumnos. Creo que es importante que las relaciones sean fluidas entre nosotros, entre los compañeros y con los alumnos. Está claro que va a ayudarlos en su proceso de aprendizaje. Que se ayudan mutuamente, aparte de que ayudan a los alumnos, se ayudan entre ellos, son como amigos, vamos, que no... Todos una piña, somos todos una piña. Estos chavales, cuando tú le das un poco de pie y de ilusión y de ganas, tú le dices, mira, tío, adelante, vámonos, ¿eres capaz? Y al día siguiente vienen cargados de ganas, de ilusión, de ideas, ¿no? Y es quizás del valor más bonito. El currículum se trabaja, pero eso puede trabajar dentro del aula o fuera del aula. Y muchas veces en nuestras clases son en los corredores a pie de cuadro. It is a big canvas embroidered in the 11th century. It is housed in the center below the conqueror. Estos niños son capaces de hablar ante personas desconocidas, adultos, niños pequeños, niños de su propia edad, con lo que eso implica. Esos chavales, resulta que algunos son especialmente tímidos, calladitos, no salen de la media de la clase. Pero cuando los pones en el teatro, se crecen de una forma, se creen ellos los protagonistas de una manera que cuando tú los ves, dices, eres otro, formidable. El Honrado Bruto ha dicho que César fue ambicioso. Si lo fue, falta inmensa fue la suya, inmensamente César la ha pagado. Yo me siento bien porque estoy con mis compañeros. Son cosas que llevamos mucho tiempo ensayando y cuando la consigues hacer bien, pues te alegra mucho. Es muy educativo porque aparte de lengua, mate, conocimiento y esas cosas que te van enseñando, también aprendes algo más aparte de plástica, que aprendemos de arte o los teatros como el que hemos hecho antes. Policías, médicos, conserjes, profesores, sastres, cantautores. Yo veo mamíferos. Y ellos mismos se organizan. Nosotros todavía decimos, si es que me quito el sombrero delante de estos niños, porque son capaces de hacer cosas que otros en otros contextos no harían. De esa manera ellos son los dueños del instituto en el sentido de que lo asumen como propio. No es un deber, no es una tarea, es un desafío que con la edad que tienen saben bien coger el guante y se convierten de pronto en protagonistas de todo el proyecto. Ese tipo de cosas yo la verdad que no lo he visto en otro sitio. Está claro que esto no es el Prado, ni un gran museo, pero tiene un punto de encanto que los chavales se lo han ganado a pulso, ¿no? Es una cosa curiosísima. Es que en nuestro centro tú no tienes esta posibilidad de pintar cúpulas o de pintar cuadros o de estar en el taller dibujando. Valores que estás aprendiendo a través del arte, la responsabilidad, por ejemplo, que conlleva hacer estos proyectos. Pues nada, muchos nervios, como es normal, pero vamos, ya uno se acostumbra a hablar en público y a estar frente a otras personas. Me motiva un montón porque es como hacer lo que te gusta, da alegría al centro y quiero o no, te da más ganas de estar aquí y trabajar y te motiva muchísimo. Y es todo a través del arte, todo a través del arte. Y esa es la suerte que tenemos. Los frescos de los delfines están en Creta y son del año 1700 a.C. Está en el Palacio de Nozo, exactamente en la Sala de la Reina.
en esta época en Creta se utilizaba? Cuando ellos exponen, pues la verdad que están un poquito nerviosos en un principio, pero a medida que van exponiendo y una vez que han finalizado su exposición y les felicitan, pues ellos se muestran eufóricos y además la cara de felicidad se les ve reflejada, ¿no? Y he estado muchos años en educación especial, pero nunca podía imaginar el potencial que tienen estos alumnos. Es que te sorprenden día a día. Por muchos años que lleves en la docencia, te sorprenden día a día. Hemos decidido reproducir jardines históricos que aparecen en los cuadros que están pintados aquí dentro del centro. El primero que nosotros hemos intentado reproducir, que es el más sencillito, es un jardín romano. Es la reproducción en realidad de un fresco que hay en un patio de la Casa de los Brazaletes en Pompeya, y bueno, y que tengamos también esos espacios para que se puedan utilizar tanto por los alumnos como también las visitas y todo esto, y que además sirvan para que los alumnos que están haciendo la FP básica aprendan las técnicas de jardinería. Este proyecto ha conseguido aglutinar a personal de servicio, profesores, alumnos, padres, toda la comunidad educativa, forman un todo gracias al proyecto. Nosotros organizamos jornadas de puertas abiertas para los padres. Sí que están muy contentos con que los hijos participen en esto. Cuando vienen a verlo, de verdad que se sienten muy orgullosos. Llega un momento que lo hacen muy bien, realmente muy bien. Decidimos que este era el apropiado porque aparte de lo que es en sí un instituto, lo que es formativo, también le daba mucho enriquecimiento a la hora cultural y nos encantó. El trato con los profesores es muy de tú a tú. Buenísimos, siempre hablando con nosotros, diciendo qué pasa aquí, cómo va la cosa, lo que necesita hacer y que ha hecho todo eso, pero todo siempre bien. Las artes que estimulan es la creatividad, de cualquier manera. Tenemos una gran suerte como especie. Tenemos algo que se llama imaginación, que nos permite soñar, que nos permite crear. La imaginación y el arte son absolutamente imprescindibles. El arte fue creado para transmitir emociones y para activar emociones en el observador. En el arte está el uso de la motricidad fina y de la emoción del niño. Y no hay nada nuevo bajo el sol. Sentir, percibir y pensar la misma cosa es lo que nos alinea a ser personas. Entonces ya el arte no es dibujar ni escultura, el arte es la propia vida. Ese es el gran cambio de paradigma. O sea, tu vida se convierte en una obra de arte cuando tú conectas con tu creatividad. Yo recuerdo cuando César lo estrenó. Cada vez se pretende más que el hombre y la mujer sean Faber, sean gente que hace, que trabaja. Y se olvida que somos también Ludens, gente que juega, gente que sueña, gente que se enamora, gente que ama, que sufre. Y todo eso, toda esa otra parcela tan importante del ser humano es la que viene a recoger y a dar cuenta del arte. En ese sentido yo creo que es importante en la educación desarrollar
las emociones estéticas. El cuerpo es la persona, el cuerpo no es anti-alma, no es anti... Entonces se ha desvalorado el cuerpo, entonces todo lo que no sea conciencia corporal, estamos siempre en una mente. Y el arte inexorablemente baja a la persona, si no es ególatra, al aquí y ahora. Sea con un pincel, sea con un violín, sea interpretando una obra de teatro. ¡Búsquense! ¡Incendiemos! ¡Fuego! ¡A matar! ¡A degollar! ¡Que muera todo traidor! El arte es uno de los elementos que mayor posibilidades tienen de generar pues, experiencias humanas personales. Requiere una técnica de observación que hay que dar, requiere una técnica de lectura que hay que dar, requieren una descodificación, porque sobre todo los artes últimos están muy codificados, ¿no? Pero con esos instrumentos la posibilidad de desarrollo humano es tremenda, ¿no? Dime una. ¿No te dará los dientes, goloso? Dime una. Que no, a mí me gusta que me den las cosas en la frente. Aparte que tener la frente gana de reñir. Los niños nacen con una mirada integradora y somos nosotros después, y a veces el sistema educativo, los que vamos diseccionando, separando. Ahora a estas horas estás en el aula y en estas horas del aula solo tienes que concentrarte en esto. Todos tenemos esa creatividad en nuestro interior. Lo que en el método que hemos estado viviendo nos ha ido diciendo, no, tú no sabes, ¿por qué no cumples unos cánones? Y eso nos ha ido matando. Pues la verdad es que al principio sentía miedo, porque ¿y si ahora lo hago mal? ¿Y si ahora me equivoco? Sientes al principio miedo y luego cuando estás ya varios meses aquí pues te sientes ya como más libre. Aparte las pinceladas son muy sueltas, entonces pues no es un dibujo, no es una pintura muy detallada, entonces pues tú te equivocas o pones una pincelada suelta, está bien, incluso nuestro profesor nos lo ha dicho. Lo primero que nos planteaban era, ¿y si lo hacemos mal? Entonces les decíamos, no os preocupéis, que lo vamos a repetir las veces que sean necesarias y todo va a salir perfecto, pero que además nos podemos equivocar, todas las personas nos podemos equivocar y no pasa nada. Pienso que al arte en general se le ha dado poca importancia en un país que precisamente ha dado los más magníficos pintores y sigue dando. En cada sociedad el arte cumple una gran función, y es que aquellos que somos, diríamos, receptores de una serie de valores que los demás no captan y sabemos expresarlo a nuestra forma personal, hacemos que en esa obra también se proyecte la sensibilidad de los demás, contemplarla. Los que sientan el arte, o sea, es que tienen que expresarlo, porque además la misma dinámica de la práctica del arte te va a llevar hacia situaciones de una paz interna, de una tranquilidad, de una evasión de todos los problemas que tienes alrededor, que es que realmente merece la pena. En una iglesia maravillosa, con cuadros de Caravaggio. ¿A quién no le impone eso? ¿A quién no le llega hasta lo más hondo del espíritu contemplar eso? La religión católica, cristiana en general, ha echado mano del arte. Muchas veces las grandes catedrales son para conmover. Las catedrales góticas, por ejemplo. Quien entra en una catedral gótica solamente al entrar es que está conmovido. Y compensa interiormente y después es
Es de un placer maravilloso conocer y practicar el arte, porque cuando vas a un museo y estás viendo las obras de un pintor, es que disfrutas muchísimo. El arte es la vida y es igual de complicado que la vida. Es emocional y tú dices, ¡qué joya! Pero como no la veas, no la conoces. Si yo explico una obra de arte, no es nada, son palabras, es una palabrería personal. Tienes que verla. Y dices, no, bueno, es que sale del talento de los seres humanos, ¿no? Y ese talento es muy minoritario, pues, teniendo en cuenta lo que es la humanidad. La escuela mata la creatividad porque impide que un alumno, o sea, la demanda que hace es que repita exactamente y con las mismas palabras lo que han dicho el maestro o lo que dice el libro. Todo ser humano lleva una creatividad inmensa en su interior y lo que te hace esta educación de autoridades es atarte las manos. Entonces tú sigues teniendo creatividad porque sigues creando cosas, pero esa creatividad no es libre. Está condicionada. La educación es algo abierto y libre, pero cuando entra dentro de las vallas de un recinto escolar, dentro de las paredes de un aula, dentro de un libro de texto que te condiciona lo que vas a saber, es cuando se transforma en algo ya más cerrado, más opaco y acaba anulando la creatividad. La inteligencia de la mirada no se va a desarrollar nunca en los colegios bien. Porque en el colegio te hacen dibujar, pero no te enseñan a ver. Cuando un docente es persona y se sabe a sí mismo limitado y se sabe a sí mismo no dueño de la sartén de la calificación, deja de ser juez, empieza a ser persona, entonces conoce sus límites y conoce que el aprendizaje no se da más que en un clima que es sistémico, que es organísmico. Tercio va a decir un mensajito por ti, ¿vale? ¿Con qué lengua recibo? Acompañar. No solamente es conectar a la persona con su creatividad, sino con su propia esencia, para que en vez de ser un planeta que orbita lo importante, el sol de lo importante, se convierta en un astro con luz propia. Entonces, cuando la persona se convierte en un astro con luz propia, entonces es un artista de su propia vida. Si la institución escolar permitiera abordar los problemas de creatividad y los problemas de desarrollo de lo que se llama ahora inteligencias múltiples, pues evidentemente las personas podían desarrollar cada una de esas 8 o 9 inteligencias múltiples que tienen. Las escuelas tienen que ser un foco de expresión artística también, porque los chicos tienen una gran potencialidad a la hora de expresarse, ¿no? La formación completa pasa por su educación de la sensibilidad en todos sus aspectos y por su integración en el mundo de la cultura y de una manera crítica. Es necesaria una segunda alfabetización. La primera era una instrucción, que es que tú conozcas tu cultura y tu entorno y te adaptes a ella, pero esa primera alfabetización no te dice cómo cambiar tu cultura, ni resolver los conflictos, ni conocerte a ti mismo. El ser humano es ecodependiente, o sea, se nos olvida que sin la naturaleza no hay economía posible, no hay vida posible. Darle mucho más importancia a poseer ¿no? lo material que al placer en lo espiritual. Sostenible
es algo que siento que yo soy eso. Yo no necesito más de lo que soy, no le puedo dar más agua a mi cuerpo, pero lo mismo con el dinero, con el poder, con los recursos. Bueno, la creatividad precisamente es esto, crear abundancia, pero abundancia en los aspectos que más necesitamos. Hoy en día, nosotros, que somos unos privilegiados, vivimos en una sociedad de abundancia absoluta, pero a costa de la escasez de otros. Por esto es tan importante educarnos hacia un mundo posible, hacia un mundo donde nuestros nietos puedan vivir. En ningún momento se enseñó, ni en las escuelas, ni en las universidades, ni en ningún sitio, el tema de los límites. No se enseñó que la Tierra era un sistema cerrado y finito, no se enseñaron los límites a los deseos humanos. Esto se va a resolver por la vía de que la naturaleza, a través del cambio climático, a través de problemas graves, nos va a parar los pies. Estamos en un momento de gran cambio. No es una época de cambios, estamos en un cambio de época. Y para esto debemos responder. Y el ejemplo de la naturaleza en la educación nos puede servir. La naturaleza es un sistema mucho más perfecto que los sistemas que nosotros podemos crear, porque es un sistema que cierra y recicla. Nuestros sistemas son lineales, siempre arrojan algo al final. Aquí tienen lo que la naturaleza nos indica como solución: evolución. La evolución significa todo un proceso muy complejo en donde se cambia lo que debe cambiarse, lo que ha sido ya útil quizá, pero ahora ya no lo es. ¿Por qué no copiamos a la naturaleza? Si copiamos a la naturaleza está todo solucionado. Vamos a aprender todos, porque los problemas que se nos van a plantear serán particulares para cada uno, pero serán muy genéricos. Y es el mismo problema, lo que he visto desde distintas ópticas. ¿Cómo podemos aprender? Aportando las ideas de solución que tengamos para cualquier problema. Aprender de la naturaleza es un aprendizaje que yo creo que no se termina nunca. Pensar en la vida y no pensar en el mercado, que poner la vida de las gentes y la vida de la naturaleza en el centro. El proyecto Ecoarte lo que pretende es asumir que los problemas ambientales son tan complejos y el funcionamiento de la naturaleza es tan complejo que no basta solamente una mirada científica, analítica, para entenderlos, para interpretarlos y para resolverlos. Que hace falta un plus de imaginación, de creatividad, para vislumbrar otras soluciones, otras vías por las que avanzar, otras estrategias posibles que no sean la simple estrategia de la tecnociencia.